Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo funciona el sistema de pensiones de Chile, por qué da malos resultados y cómo habría que modificarlo para que dé buenos resultados, claro. El sistema de pensiones de Chile, pues ya sabéis que es bastante polémico, porque por un lado se pone siempre como ejemplo del sistema de pensiones de capitalización, que es como creo que tienen que ser los sistemas de pensiones, pero por otro lado, pues mucha gente se queja de que da malos resultados. Y la verdad es que da malos resultados, así que vamos a ver por qué es todo esto. Yo creo que el sistema de pensiones de Chile no está bien diseñado, entonces vamos a ver primero qué problemas tiene y después vemos cómo habría que modificarlo para que dé buenos resultados. El sistema de pensiones de Chile tiene tres problemas principales. El primero es que los chilenos aportan para su pensión el 10% del sueldo. Y así a palo seco pues es difícil saber o decir o estimar si el 10% es mucho o es poco, es muchísimo o es bastante o es suficiente. Entonces vamos a compararlo con el caso de España. En España los trabajadores aportan para las pensiones el 30% del sueldo, algo más del 30%. Y me refiero al sueldo bruto, es decir, de este 30% parte lo ve el empleado en su nómina y otra parte, la más importante, la aporta la empresa y no aparece en la nómina del empleado y no se ve así a simple vista en la nómina. Entonces, para compararlo con Chile, pues pensad que si en España se diese para las pensiones de los trabajadores el 10% en vez del 30 y pico, pues la pensión media de España, en lugar de ser más o menos 1.100 euros como es ahora, sería unos 300 euros. Y esa sería la pensión media, es decir, que tendríamos jubilados que estarían cobrando 100 y 200 euros al mes. Entonces el 10% pues se ve que es poco. Pero si se solucionan los otros dos problemas, aunque siguiesen aportando el 10%, los resultados mejorarían mucho. Y para tener unos resultados buenos, tampoco haría falta llegar al 30 y pico por ciento que se aporta en España. Con menos, los resultados serían muy buenos. Si miramos la rentabilidad real que han conseguido los chilenos, pues ha sido baja. Y esta rentabilidad tan baja es la consecuencia de los otros dos problemas que tiene el sistema de pensiones chileno. El segundo problema es que los chilenos han aportado demasiado dinero a su plan de pensiones en renta fija. Y la renta fija, pues ya sabéis que a largo plazo es una mala inversión. Yo creo que siempre hay que tener algo de dinero en renta fija, ya lo sabéis. Pero si se tiene demasiado dinero en renta fija, pues en realidad se corre un riesgo bastante alto de empobrecerse a largo plazo. Y esto es lo que les ha pasado a los chilenos con su sistema de pensiones. Haré un vídeo más adelante explicando por qué la renta fija es una mala inversión a largo plazo, pero de momento abajo os dejo un enlace a un artículo en el que lo explico para que lo veáis ya. El caso es que una sociedad que invierte demasiado dinero en renta fija se empobrece y esto es lo que le ha pasado a Chile desde hace décadas. También ha pasado en España, pero bueno, eso lo veremos en otros vídeos. Entonces, este segundo problema se soluciona aumentando la educación financiera de los chilenos para que vean que si invierten más dinero en bolsa, en renta variable, en realidad lo que están haciendo es reducir su riesgo a largo plazo, además de aumentar su seguridad global teniendo en cuenta todos los riesgos y aumentar su riqueza, tanto la suya propia personal de cada uno como la de la sociedad chilena. El tercer problema del sistema de pensiones chileno es que a los chilenos les han obligado a invertir en planes de pensiones. Allí lo llaman AFP, que son administradores de fondos de pensiones, y es una cosa muy parecida, no igual, pero muy parecida a los planes de pensiones en España. Entonces, el problema de estas AFP chilenas, y es común a todos los países, son las comisiones que cobran. En el caso de Chile, el sistema de comisiones que tienen es un poco más complejo de lo habitual. Cobran cosas por conceptos que en España no se cobran. Entonces, os pongo varios ejemplos. Les cobran por el dinero que tengan acumulado hasta ese momento, y esto es igual que los planes de pensiones en España, pero también les cobran cada vez que ingresan dinero todos los meses, y luego cada vez que sacan dinero cuando se jubilan. También tienen que pagar un seguro obligatorio, que con lo que pagan todos los meses, pues una parte va para ese seguro y no para invertirlo. Y luego tienen todas las comisiones habituales de todos los planes de pensiones, de compra y venta de acciones, cambio de divisas y todo lo demás. Entonces, poner un ejemplo con las comisiones reales que les cobran quedaría complicadísimo, y sería un follón, un lío muy difícil de seguir. Así que lo vamos a simplificar. Vamos a suponer que todas las comisiones juntas suponen un 2% al año. Todas menos las que le cobran luego por sacar dinero cuando se jubilan. Y luego veremos por qué esta comisión en este momento la quito de este cálculo. Este 2%, por lo he estimado más o menos viendo varios estudios del sistema de pensiones chileno, y creo que se ajusta bastante bien a la realidad y que incluso puede ser un poco inferior de la realidad de lo que pagan los chilenos. De todas formas, podríamos usar otro porcentaje, algo inferior o algo superior, y las conclusiones serían las mismas. Hay que usar uno, pues vamos a usar el 2%. Vamos a imaginar ahora dos amigos que invierten los dos en la misma combinación de acciones y bonos
que es lo que más se ajusta al cómo han invertido los chilenos en el pasado, hasta ahora, y suponemos que esta combinación da un 7% anual de media, que también se ajusta bastante a la realidad, pero podríamos usar otro porcentaje y las conclusiones serían las mismas. Los dos amigos mantienen su inversión 40 años. Y en las cifras que voy a dar ahora no voy a tener en cuenta la inflación, porque en la inflación la añadiremos luego. Tampoco tengo en cuenta la fiscalidad, porque aquí lo que quiero es que se vea el efecto de unas comisiones aparentemente bajas de solo el 2% al año. Entonces, el amigo que compra directamente las acciones y los bonos, a los 40 años, con esos 10.000 euros iniciales, tiene 150.000 euros. El otro amigo habría metido sus 10.000 euros en una AFP, que esa AFP habría comprado las mismas acciones y los mismos bonos, y a los 40 años este segundo amigo tiene 70.000 euros. Así que, como vemos, el amigo que ha pagado la comisión de solo el 2% al año, que parece poco, pues al cabo de los 40 años tiene menos de la mitad de dinero que el que no ha pagado esa comisión aparentemente baja de solo el 2% al año. Por eso este problema de obligar a invertir en las AFP es un problema muy grave. Deben permitirse a las AFP los planes de pensiones para que el que quiera invierta a través de ellos, pero nunca jamás tienen que ser obligatorios. Y vamos a ver ahora los datos reales de lo que ha sucedido en Chile con su sistema de pensiones hasta ahora. He encontrado datos de los últimos 20 años más o menos, y la rentabilidad media de todas las AFP ha sido aproximadamente del 5% al año. Pero como la inflación media de Chile en estos 20 años también ha sido del 3 y pico por ciento, pues al final la rentabilidad real de los chilenos es la diferencia entre las dos cifras. Entre ese 5% rentabilidad menos el 3 y pico de la inflación. Así que la rentabilidad real que han conseguido es del 1 y poco por ciento. Y ahora añadimos la comisión que antes os había dicho que quitaba del cálculo anterior, que es esa comisión que les cobran cada vez que sacan dinero de su AFP. Porque este 5% rentabilidad media que está en los estudios es antes de la comisión de sacar el dinero cuando se jubilan. Con lo cual la rentabilidad real es inferior a ese 5% y la ganancia de poder adquisitivo es aún inferior a la que habíamos visto antes al restar del 5% del 3 y pico de la inflación. Así que la rentabilidad real que han conseguido los chilenos al final, después de todo, realmente es que es muy baja. Puede que hayan ganado un poco de poder adquisitivo teniendo en cuenta todo, pero claro, toda la unidad trabajando para ganar un poco de poder adquisitivo, pues no, las cosas no son así. Hay que ganar bastante poder adquisitivo para que merezca la pena y no que el esfuerzo y el trabajo de los chilenos se vayan en las comisiones que pagan a las AFP. Por eso creo que para que este sistema dé buenos resultados hay que hacer estos 3 cambios. El primero es aumentar la cantidad invertida del sueldo del 10% hacia alrededor del 20% más o menos. No hace falta llegar al 30 y tantos por ciento de España. Si se invierte más del 20%, pues mejor, pero con el 20% ya se tiene una muy buena pensión y un muy buen patrimonio. Haciendo las otras 2 cosas que vamos a ver ahora, claro. Además, tened en cuenta que si se establece la aportación en el 20%, el que quiera ahorrar e invertir más siempre lo va a poder hacer. Este sería, digamos, el mínimo para toda la población. Pero no es un máximo, ni un tope, ni nada de eso. El que quiera invertir más siempre lo puede hacer. Y siempre habrá gente, como siempre ha habido, que invierta más y otros que inviertan menos. El segundo cambio que hay que hacer es aumentar la educación financiera en Chile para que vean que es mucho mejor invertir un porcentaje mucho más alto en bolsa del que han invertido hasta ahora. Porque eso les reduce el riesgo global, teniendo en cuenta todo lo que te puede pasar en la vida, y aumenta mucho la rentabilidad. Y el tercer cambio que hay que hacer es quitar la obligatoriedad de que inviertan a través de AFP. Como os digo, tienen que estar permitidas, pero no pueden ser obligatorias. El que quiera meter su dinero en ellas que lo haga, pero el que no quiera hacerlo que pueda comprar acciones y bonos directamente. Esto es imprescindible. Así que creo que con estos 3 cambios que hemos visto, el sistema de pensiones chileno cambiaría completamente, los chilenos serían más ricos, ellos individualmente, y la sociedad chilena también sería mucho más rica. Y ya me despido hasta el próximo vídeo. Y como siempre nos seguimos viendo constantemente en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.